Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a una nueva conferencia en el marco de este ciclo de conferencias que venimos brindando entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y AgroGlobal, un poco para ir ofreciendo diferentes alternativas a todos ustedes. En este caso nos toca el turismo rural. Y bueno, voy a aprovechar para agradecer como siempre a AgroGlobal y a todo el equipo, a Agostina, a Damián, que siempre nos acompañan y nos dan una mano tremenda. Y comentarles que bueno, hoy vamos a contar con la presencia del magíster Héctor Daniel Martínez, que es director de Desarrollo Turístico de la Municipalidad de Olavarría y responsable del curso de Turismo Rural de la UTN. También contaremos con la presencia del magíster Julio Alberto Brenes Arroyo, que es coordinador de la licenciatura en Gestión Ecoturística de la Universidad de Costa Rica. Y por último, contaremos con la presencia de la ingeniera agrónoma Marcela Pascuali, que es docente de la Cátedra de Economía de nuestra facultad y directora de la Diplomatura de Turismo Rural. Así que bueno, espero que puedan aprovechar esta instancia de formación. La verdad que contamos con excelentes disertantes y espero que la puedan aprovechar y que le saquen eh, todo el jugo posible. Por último, un poco para comentar la metodología, después de las charlas, al finalizar se van a ir evacuando todas las dudas que ustedes van a ir volcando en el chat de consulta. Así que bueno, espero que tengan linda jornada y que anden muy bien. Eh, bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Un placer reunirnos en esta oportunidad para hablar de turismo rural desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Organizamos esta primera charla de un ciclo de charla y tenemos el honor de haber invitado y que hayan aceptado compartir en esta oportunidad dos colegas conocidos y muy reconocidos, cada uno en el sector en el que se desarrollan, el magíster Daniel Martínez, que es el responsable de una carrera a distancia de turismo rural de la UTN, y el magíster Julio Brenes, que nos va a dar también su mirada desde otro país, desde Costa Rica. Así que bueno, creo que va a ser bastante interesante, aunque acotados los tiempos para que podamos exponer los tres. Bueno, vamos a arrancar y bienvenidos a todos. El título de esta jornada: de modelos deseables a modelos posibles de turismo rural. ¿Por qué de modelos deseables a modelos posibles? Bueno, por la realidad que se presenta. Sin duda muchos de los deseos y los proyectos que uno tenía para este año o para años próximos se han ido modificando en función de la realidad que nos toca a nivel mundial. Por eso vamos a ver un poco dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir y cómo nos acomodamos. Para contarles un poquito, en un principio, desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias, desde donde se genera esta primera charla de un ciclo de charlas que, en función también de las devoluciones y el interés de los participantes, vamos a ir organizando, surge desde el Centro de Transferencia de Turismo Rural de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene una serie de objetivos prioritarios, entre los cuales está favorecer la vinculación con el medio, la capacitación y el asesoramiento a emprendedores agroturísticos, posicionar al turismo rural como una estrategia válida para proyectos de desarrollo local, de esa manera contribuir al desarrollo sustentable y acompañar el abordaje de problemas tecnológicos, ambientales, económicos y sociales. La idea de este centro de transferencia es trabajar en el territorio y todos estos objetivos poder lograrlo en base a las necesidades que van surgiendo de los mismos actores del territorio.
Ya se vienen desarrollando hace varios años digamos, una serie de actividades intentando lograr los objetivos. Se han sistematizado y organizado una diplomatura con créditos universitarios, la cual tiene ya 6 cohortes dictadas en el interior de la provincia de Córdoba, con más de 300 egresados, de la cual han surgido cerca de unos 40 proyectos de turismo rural, de los cuales una gran mayoría ya están funcionando en los territorios. Hemos desarrollado jornadas teóricas prácticas en el campo de escuela. La Facultad de Ciencias Agropecuarias, para aquellos que no la conocen, además de su sede en Ciudad Universitaria, cuenta con un campo de escuela donde también se pueden hacer las prácticas y elaborar diferentes proyectos relacionados al turismo rural y el contacto con las producciones. Hemos participado de una serie de jornadas, congresos, talleres. Muy importante recalcar que este Centro de Transferencia de Turismo Rural lo formamos un conjunto de profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias interdisciplinarios que nos complementamos cada uno en la especialidad que tiene. Por lo tanto, esto permitió también llevar adelante varios trabajos de investigación y extensión en diferentes localidades, y una acción que también nos permite trabajar en los territorios es la articulación público y privada que hemos logrado a través de la firma de convenios específicos con algunos municipios, con algunas entidades públicas como la Defensoría del Pueblo o la Agencia Córdoba Turismo, la Sociedad Rural de Jesús María, entre otros. Bueno, ahora nos vamos a centrar ya en lo que es el turismo rural y vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que sabemos de turismo rural, ¿sí? Sabemos que se desarrolla en espacios rurales, que es no masivo, que es atendido por la familia rural, que pone en valor la cultura, la naturaleza, la costumbre, la gastronomía, los modos de vida locales, que la demanda por lo general, que demanda turismo rural, busca contacto con la naturaleza, la cultura, busca vivenciar experiencias de lo rural. Esa era la demanda típica del turismo rural. Ya vamos a ver qué nos presenta esta nueva realidad. El turismo rural sin duda también es una importante fuente laboral para la mujer rural, ¿sí? Donde logra potenciar sus saberes, su cultura, sus modos de vida. Intenta respetar el ambiente y la cultura de las producciones locales, ya que en la mayoría de los proyectos que desde el Centro de Transferencia acompañamos o que desde la Diplomatura de Turismo Rural van surgiendo, se intentan armar proyectos apuntando a la sostenibilidad, por lo tanto respetando el ambiente, la cultura y las producciones locales. Representa al mundo rural, la gestión es local, por lo tanto muy importante, como decíamos en un principio, que los proyectos surjan de las necesidades de las localidades. Y suele ser una actividad anexa a la actividad productiva principal. Esto en el caso de que sea el productor agrícola o el productor ganadero el que decide anexar una actividad extra a la principal al hacer turismo rural. Hay otros casos en los cuales son emprendedores típicamente de turismo que deciden anexar actividades para darle un agregado de valor y empezar a ofrecer turismo rural. Entonces, vemos un poco un pantallazo general de qué es lo que conocemos respecto del turismo rural. Entonces, ¿dónde estamos parados ante esta realidad? El turismo rural es lo que acabamos de ver en la plantilla anterior. Y un poco las noticias en el panorama mundial nos van diciendo diferentes cosas, ¿no? Acá yo puse como una síntesis de lo que me pareció más importante, pero la CAME, que es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, logra a través de una serie de reuniones y demás, difundir una circular que habla de que la recuperación del turismo empezará en aquellos espacios donde la densidad de población sea baja y el nivel de casos de coronavirus puntualmente, que es la pandemia que nos afecta y a la cual nos estamos acomodando y reinventando, donde el nivel de casos sea mínimo o sea inferior. Entonces vamos viendo cómo
La realidad que se nos presenta en función de todo lo que se supone que vendrá, se va acomodando a la definición de turismo rural que vimos en la pantalla anterior. Fíjense ustedes que las pequeñas y medianas ciudades serán las principales emisores y receptores de turistas, y los espacios rurales y naturales serán los grandes atractivos. Entonces, se está presentando un panorama que parece favorable al turismo rural. El turismo rural en tiempo de pandemias habla de que la actividad turística le llaman a esta época temporada cero, cero turistas, cero ingresos, en un diario puntual que saca una nota y presenta ahora un nuevo escenario, un turismo interno y un turismo de cercanía, ya que no nos podemos trasladar ni a otras localidades, ni a otras provincias, y mucho menos a otros países. La ruralidad con los pueblos, los productores van a tener una oportunidad, la oportunidad de convertirse en una de las primeras opciones elegidas por muchos turistas. Y acá también nos tenemos que parar a ver un poco que la demanda incluso va a cambiar. No es la demanda típica del turismo rural, sino que va a empezar a demandar este tipo de turismo gente que antes demandaba turismo tradicional. La idea de hacer viajes cortos, viajes de proximidad, que den confianza desde lo sanitario, buscando reencontrarse con familiares, con amigos, fortalecer relaciones, tener una atención personalizada y lugares abiertos. En función de lo que es el turismo rural y de lo que se viene, parecería que todo indica que estamos en la línea de que el turismo rural es la oportunidad para poder realizar turismo en esta época de pandemia. Y miren ustedes si será la oportunidad que ni más ni nada menos que la Organización Mundial de Turismo para este año había decidido que el lema fuera el año del turismo y del desarrollo rural, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de defender, proteger y desarrollar las zonas rurales y elevar el nivel de bienestar de sus habitantes. Entonces, es como que todas las líneas de las noticias, de lo que puntualmente la Organización Mundial de Turismo preparó para este año, como que todas las condiciones estarían dadas para que el turismo rural pueda ser un poco la estrella de las modalidades de turismo que se proponen ante este escenario mundial. Entonces, la idea de lo que se viene. La recuperación puntualmente se estima que va a comenzar por los espacios con baja densidad. Seguimos coincidiendo, ¿sí? En pequeñas y medianas ciudades, el turismo rural se realiza en el espacio rural. Habría mucho para hablar de lo que es lo rural y lo urbano, ¿sí? Pero por lo general hacemos hincapié en que lo rural es todo aquello que es no masificado, en contacto con las producciones locales, con la producción local, atendido por sus propios dueños, por la familia rural, por el peón rural. Y fíjense ustedes lo que dice en esta nota del campo litoral, Romina Laviña, una técnica en turismo, que dice que la crisis presenta oportunidades. Y este es el caso, ¿no? En el que el turismo puede abrir muchas ventanas donde se cerraron puertas de la producción. Puntualmente, para aquellos productores donde por el efecto de la pandemia hayan minimizado sus producciones, incluso encuentran en el turismo una nueva salida para la supervivencia, para nuevas formas de producción, para integrarse incluso. Recuerden ustedes que siempre que hablamos de turismo rural, hablamos de un turismo rural colaborativo, donde se pueden ir sumando las experiencias de los emprendedores de la zona, de los emprendedores de la localidad, del territorio, y que se puedan complementar para armar una oferta diversificada. ¿Cómo nos preparamos? Vamos a ver un poco. Esta es la mirada que nosotros tenemos desde el centro de transferencia, ¿sí? Fíjense ustedes que en esta filmina puntualmente yo puse dos fotos que hablan de trabajo colaborativo y ya voy a hacer un poquito referencia a cada una de ellas y cómo surge. El trabajo colaborativo, los clústeres y las asociaciones son fundamentales, siempre lo fueron, y más aún en este momento,
donde es necesario apoyarse en el otro y lograr complementarse con las fortalezas y tratar de minimizar las debilidades que tenga cada uno. Trabajando en el territorio, nosotros tenemos experiencias importantes de un clúster de turismo verde en la región de Calamuchita, de asociaciones de productores o de emprendedores que han logrado una oferta diversificada de turismo rural, como es, por ejemplo, y ahí lo ven ustedes en la filmina, la Feria de las Calles. Las Calles es una pequeña localidad de Tras las Sierras, en la provincia de Córdoba. Es un pueblo, por la cantidad de habitantes que tiene, y después de un trabajo bastante intenso juntamente con los profesionales de la facultad, la comuna y los actores del territorio, se logró diversificar la oferta y sobre todo darle una identidad al pueblo para que ofreciera una identidad turística, ¿sí? Y si ustedes ven ahí, dice Feria de las Calles Pueblo Rural. Las Calles Pueblo Rural surge no de un día para otro, sino de un trabajo en el territorio en conjunto, la gente de la universidad en base a las demandas y a las necesidades de los agentes del territorio, se fue trabajando hasta que se logra esta identidad puntual. Entonces, aquel que va a la zona de Tras las Sierras y busca contacto con lo rural, Las Calles tiene la identidad marcada, ¿sí? Entonces, apunta directamente a una demanda en particular. Ya hablamos sin duda de la importancia de la articulación público y privada, de la capacitación de los actores involucrados. Si bien por ahí he leído algunas notas y opiniones de especialistas que trabajan y también trabajan en las localidades con turismo rural y dicen no solo capacitación, la capacitación tiene que ser transversal, según nuestra forma de ver, porque la capacitación tiene que ser constante. Ir capacitándose cada vez en temas más novedosos en función de lo que los agentes se hayan capacitado en situaciones anteriores. Fíjense ustedes la importancia de lo que es definir de manera participativa la identidad de los territorios, y vuelvo a esto de las calles pueblo rural, o del clúster turismo verde. Si yo digo clúster turismo verde, ya me estoy imaginando un poco la forma de trabajo que tienen esos miembros del clúster, ¿sí? Eso daría para otra charla en particular. Generar una marca que nos identifique, una marca es muy importante, y la identificación, para que me elijan por eso, y sin duda viene de la mano de un agregado de valor. Atendiendo las oportunidades para el sector, estas oportunidades que hemos hablado en las filminas anteriores, mantenernos informados, constantemente mantenernos informados. Y verán ustedes que cada uno de estos ítems se correlaciona con el otro. Yo me puedo mantener informado, pero es muy importante que trabaje en red. Y ustedes, sin duda, como emprendedores o como profesionales, vivenciarán a diario la importancia de trabajar en red y de mantenerse constantemente informado y de compartir esa información. Participar en la toma de decisiones a nivel local. Fíjense ustedes que cada localidad, cada provincia, cada comuna va a implementar o ya está implementando diferentes protocolos para los restaurantes, para los hoteles, para los alojamientos. Bueno, esos protocolos sin duda, si cada uno de los agentes del territorio puede participar en la elaboración para que también sean acomodados a lo que la localidad puede brindar, sin duda va a ser mucho más genuino y mucho más rico. El agregado de valor también es una constante que debe estar en todos los proyectos de turismo rural. Tratar de diferenciarme por algo y de que me elijan por eso, ¿sí? Y el trabajo en redes. El trabajo en redes que engloba a todo esto el trabajo en redes va de la mano de poder atender oportunidades, de mantenerme informado, de participar en decisiones a nivel local, ¿sí? De las capacitaciones y demás. Bueno, para no extenderme mucho más y para darle también espacio a mis compañeros, anoche participé de una reunión de la Agencia de Extensión Rural del INTA de Río Tercero
y el ingeniero Enrique Yanacón me compartió una filmina que me pareció muy importante y que venía muy bien para cerrar esto, y habla del territorio inteligente, territorio innovador, ¿sí? ¿A qué le llaman, cómo presenta el ingeniero esto de territorio inteligente, territorio innovador? Fíjense ustedes que son áreas con sistemas productivos que incorporan innovaciones, ¿ah? Puesta en valor, cosas diferentes para mejorar su eficiencia y por lo tanto su competitividad. Y fíjense que acá habla de la capacidad de la sociedad local para definir una trayectoria futuro y dar nuevas respuestas frente a problemas específicos del territorio. Entonces, ¿cómo relaciona lo que es la innovación empresarial y económica con la innovación social e institucional? Territorios con proyectos, ¿sí? Son territorios que aprenden y por lo tanto me gustó mucho cómo termina, que habla de territorios ganadores. Así que, bueno, muchas gracias, sin duda, la gentileza del ingeniero Yanacón, que es el jefe de Agencia de Extensión de Rural Interrío Tercero, pero vemos cómo incluso esto demuestra también la importancia del trabajo en redes. Dos instituciones diferentes, el INTA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que sin duda se complementan en el cómo se puede ir adelante y cómo se puede trabajar puntualmente, en este caso, acomodado a lo que es el turismo rural. Hasta acá mi presentación. Le dejo la palabra a mi compañero Daniel Martínez. Hola, ¿se escucha? Bueno. Se escucha perfecto. Bueno. Hola, ¿ahora? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias, Marcela, gracias a la facultad, gracias a AgroGlobal, gracias por la invitación y bueno, un poco compartiendo las palabras de Marcela. Les quería contar un poco cómo voy a enfocar la charla de hoy, un poquito desde lo teórico hacia lo práctico, de los distintos paradigmas o modelos de turismo, pensando en el turismo, en la ruralidad y el territorio, para luego terminar en el nuevo contexto que nos involucra ahora, que es el contexto COVID, ¿no? Un poquito, a ver si me deja. Bueno, en principio, los distintos paradigmas que han surcado al turismo, hemos pasado del sistema turístico al ecosistema turístico. Y es un repaso rápido para saber dónde estamos parados y que actualmente tenemos una mezcla de paradigmas que cada uno que va surgiendo le va sumando cosas que quedan al siguiente y en donde hoy en día nos encontramos con todos los paradigmas juntos, en donde el primero es el concepto básico de turismo, ¿no? Todos lo deben conocer, que es una región generadora de turismo o un destino emisor, una región receptora con un feedback de turistas que salen y retornan y con todo lo que es instalación, equipamiento, servicios, operadores, el entorno, el sector alojamiento. Este es el sistema básico del modelo de Napier de 1990. Se le suma un modelo más mercadotécnico de la OMT, que toma demanda, oferta, espacio geográfico y operadores de mercado. Se evoluciona a un modelo de ecosistema turístico con un poco el concepto de sustentabilidad, para pasar a un modelo de sostenibilidad, en donde todavía sigue vigente que cada proceso de desarrollo y que se derivan los emprendedores privados deben contemplar lo ecológico, lo económico y lo social dentro de cada modelo de desarrollo turístico. Y sumamos el modelo de turismo inteligente, en donde se inician estos procesos de acompañamiento de la tecnología, lo digital y la infraestructura tecnológica para dar respuestas a las necesidades tanto de las poblaciones residentes como de los turistas. Y bueno, y esto es fuente de la globalización, en donde es todo un tema. Cada uno de estos paradigmas da para hablar días, pero un poco era para hacer un repaso desde dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Con el concepto de turismo. Y dentro de este concepto tenemos la ruralidad. A esto se le suman los objetivos de desarrollo sostenible,
que están vigentes y en donde el turismo tiene un rol importantísimo en cumplir con muchos de estos objetivos. Así que lo deben conocer, el que no lo conoce, hay también material para trabajarlos y en cada objetivo hay indicadores que se deben trabajar para poder cumplir en cada comunidad, en cada emprendimiento. Bueno, a partir de estos paradigmas, ¿no? Tenemos el binomio rural-urbano, campo-ciudad o mercado-materia prima. Un poco lo que hablaba Marcela. No quiero ser un, digamos, detractor de la ruralidad, pero voy a partir de hipótesis un poquito negativas en este sentido. Una es que se ha sobrevalorado un modelo de sociedad urbana por sobre lo rural, reflejado en los modelos de gestión territoriales. Lo planteo como pregunta. Y otro, que los espacios rurales se ordenan y configuran según la demanda urbana. Esto se refleja, ¿no? En la oferta turística. Puede ser, incluso en el actual contexto de pandemia, en donde este resurgimiento de la necesidad urbana de irse a espacios abiertos y distanciados, gestiona el modelo de desarrollo territorial de lo rural a partir de la necesidad urbana y no a partir de la propia conformación del espacio rural. Lo dejo como pregunta. Son preguntas que yo me hago y que he visto a lo largo de, bueno, de la carrera y de exposiciones sobre territorio, ¿no? Esto puede hacer que produzca una oferta turística genérica, homogénea o ausente de un trabajo de identificación. Justamente cuando Marcela hablaba de la identidad, ¿no? Esta generación de valores agregados a partir de la identidad, que sean distintivos y significativos, es importantísimo. Y por lo tanto atractivos, ¿no? Aun cuando resultan así, son considerados casos de éxito. Digamos que no quiere decir que no existan. En distintos países se ha llegado a una homogeneización de la oferta turística rural, de lo que es el turismo rural, y cuando surgen estos espacios de identidad y de valor agregado, se refleja justamente y se cuentan como casos de éxito porque no son tantos que estén puestos en oferta turística. Hay mucha gente que trabaja por esto y viene justamente de estos sectores de universidades, INTA, que realizan un trabajo muy, muy bueno en lo que es la revalorización de la identidad y justamente en esto, en no tener una oferta homogénea, sino una oferta turística a partir de la identidad y los valores agregados. Bueno, algunas realidades. El turismo rural, Marcela contó los beneficios del turismo rural, pero lo cierto es que la ruralidad, desde este modelo que es del 2001, yo me hago la pregunta, ¿no? Si sigue esto de que el territorio rural se produce el éxodo juvenil, la disminución y envejecimiento de la población, la falta de relevo generacional, la desmotivación, la apatía, la baja cualificación profesional, la falta de liderazgo, dejadez política, a veces por cubrir con infraestructura, equipamiento, instalación estos espacios, pérdida del sentimiento de pertenencia y mala gestión de los recursos o renuncia a vivir en estos espacios. A ver, yo creo que hay casos de éxito, pero creo también que a lo largo de los últimos 30 años se ha venido con un proceso de aceleración de estos procesos de éxodo hacia las ciudades y un poco la renuncia a la vida en el medio rural. Así que lo dejo también como alguna realidad. Y bueno, ante esta realidad estamos ante una nueva oportunidad y la crisis del sector turístico rural, ¿se debe a una crisis económica o a una crisis cultural? Porque ahora estamos hablando de qué es el mejor espacio para vivir en tiempos de pandemia. Entonces, ¿la pandemia es una oportunidad para revalorizar el espacio rural a partir de los recursos propios o atributos? ¿O nace de una necesidad de la urbe? ¿O se sobreimpondrá esta necesidad? También lo dejo como pregunta para el debate. Justamente con estas preguntas veía hace unos días, salió una nota en Diario La Nación, en donde crecen las consultas para dejar la ciudad y mudarse al campo en plena pandemia, ¿no?
Pero fíjense la foto que se publica. Yo no veo una foto de vida plena y de calidad de vida en el campo, sino veo una foto de un almacén abandonado, con la puerta toda oxidada, ¿no? Y esa es la imagen que se transmite a veces de la ruralidad. Por eso cuando hablaba de una cuestión cultural y a veces no económica, tiene que ver con esto de que los modelos globalizados de crecimientos de el modelo urbano ha avanzado sobre el modelo rural y el consumo del espacio y del territorio rural se consume ese espacio en base a las necesidades urbanas. Se vive en las ciudades, se va a hacer turismo a espacios rurales, a ver qué puedo consumir, qué encuentro y regreso. Pero existen ejemplos interesantes de pequeñas localidades que han logrado un crecimiento de la población al instalarse en nuevas familias y han abierto nuevos emprendimientos a partir del turismo rural. No tengo estadísticas de cuántos, pero bueno, las estadísticas generales de los índices estadísticos dicen que el crecimiento, que las zonas rurales no crece la población, al contrario, disminuye la población. Bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? En primer lugar, creo que habría que hacerse un replanteamiento sincero de la realidad en el entorno rural. Yo también soy un romántico de la ruralidad, me gusta la vida rural, vivo en una ciudad que tenés el campo a 5 minutos y existe ese romanticismo de lo rural. Pero verdaderamente, en esos entornos rurales, ¿cómo está la infraestructura? ¿Cómo está la conectividad en tiempos en donde es necesaria tener una buena conexión a Internet? ¿Cómo está el sistema de salud? ¿No? En estos momentos con el tema COVID, ¿cuántos respiradores artificiales hay? Un replanteamiento sincero, una identificación de los recursos disponibles para diversificar los atractivos y empezar puertas adentro, trabajar internamente para revalorizarnos y luego externalizarlo y no que surja a partir de una necesidad de lo urbano hacia lo rural, sino desde un orgullo rural hacia lo urbano y avanzar desde lo urbano, desde lo rural hacia lo urbano. Mostrar aquello que nos hace valioso, que nos distingue y que nos hace particulares. Puede sonar como una utopía, pero quizás es un camino inverso a lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, en cuanto al COVID-19 y los protocolos y tendencias, ya marcadas las tendencias y los hitos en turismo, dijimos que pasamos de un modelo de turismo centro emisor, centro receptor, a un modelo de desarrollo sostenible, un modelo de smart touring, en donde la tecnología se mezcla con los modelos de sostenibilidad. Y ahora el COVID está marcando otro hito y otro hito en el turismo, ¿no? Entonces se mezcla con estos modelos. Así que ahora a un productor rural que en sus inicios incluso no es especialista en turismo rural, sino es un productor rural que incursiona en turismo, tiene que ser especialista en sostenibilidad, especialista en marketing y ahora especialista en protocolos sanitarios. Le agregamos esto. Pero bueno, vamos a tratar de ir a casos, a herramientas concretas para poder un poco trabajar este contexto, ¿no? A nivel nacional, como bien lo marcaba Marce, han surgido protocolos en las localidades, se han generalizado. A nivel nación, el Ministerio de Turismo ha alargado recomendaciones o protocolos genéricos de alojamiento turístico, gastronómicos, agencias de viajes y después INTA con CAME y algunas instituciones más armaron una especie de acciones y oportunidades que está muy bueno, lo recomiendo, en cuanto al emprendedor rural para encarar este contexto de pandemia. Estos un poco son los protocolos. Generalmente los protocolos estos están basados en un poco en el personal, en las instalaciones, en los espacios, en las reglas que deben cumplir los turistas, ¿no? Y en los proveedores y un poco en la gobernanza de la comunidad, ¿no? Hablamos de gobernanza, que es un tema importante en este contexto. En realidad todos los temas relacionados a la sostenibilidad y a los objetivos de desarrollo sostenible, quienes cumplían un poco con este modelo de sostenibilidad, les va a afectar menos la pandemia. Quienes todavía no estaban
un poco interiorizado en estos modelos, ahora se acelera este proceso y tiene que no solo internalizar estos modelos de sostenibilidad, sino también protocolos. Entonces, un poco, hay cuestiones que se aceleran y vamos a hablar de un poco de estos protocolos, pero, por ejemplo, la responsabilidad social y la sostenibilidad antes era un desafío y nos agregaban valor, y ahora es una obligación. O sea, el que no sea responsable va a quedar fuera del mercado. Ahí puse una foto de una de las primeras aerolíneas que empezó a volar nuevamente, en donde empezó a realizar ella misma los test COVID dentro del vuelo, que ya es una necesidad no solo como responsabilidad social, sino como para ganar competitividad. Se viene un turismo, esto un poco, voy a pasarlo rápido porque ya lo habló un poco Marce, un turismo más familiar, espaciado, más personalizado. Se va a requerir mayor capacitación y profesionalización y educación del sector, tanto el sector como los prestadores. Y no solo capacitación, sino entrenamiento, porque recorriendo estos días, bajando territorio y recorriendo establecimientos a ver si cumplían los protocolos, todo el mundo dice, sí, tengo el manual, conozco los protocolos, y cuando vas a los lugares les parece que los protocolos es un alcohol en gel en la puerta y un trapo de piso todo arrugado con un poquito de lavandina, y eso no es el protocolo. Entonces a veces hay que capacitarse y hacer entrenamiento, digamos, de los protocolos. Se va a requerir esta mayor bioseguridad, no solo serlo sino parecerlo, y viceversa. O sea, el tema de no solo serlo y parecerlo es a esto que me refería, de no solo parecerlo, pero verdaderamente serlo, y también, además de serlo, transmitirlo al turista. Ya hay muchas páginas y muchos prestadores que están transmitiendo esos protocolos a través de sus páginas, pero también de transmitirlo a través de una forma también desapercibida, que es lo más creativo y lo más difícil, ¿no? Porque cuando veamos las nuevas tendencias del nuevo turista, en donde ha estado coartado de su libertad y querer llegar a hacer turismo con unas ganas de ser libre, al imponerle protocolos vamos a estar chocando un poco contra esa necesidad. Y entonces un poco cómo lograr, ahí está un desafío, cómo lograr incorporarle los protocolos sin que el turista se sienta en una cárcel, sino que verdaderamente disfrute de la experiencia turística. Se va a producir una aceleración en la transformación digital, esto es real y lo están viendo, ¿no? Y en el empleo turístico, no solo el empleo, el turismo tiene que ser consciente de que los community managers, especialistas en bases de datos, especialistas en inteligencia turística, ya tienen que estar incorporados al sector también, incluso a los pequeños emprendimientos, en la medida de que se pueda, ¿no? Entonces, el perfil del nuevo turista en este contexto, ¿hablamos de motivaciones o de desmotivaciones y restricciones? O sea, ¿el turista viaja por una motivación o no viaja, o directamente se encuentra con restricciones y tiene la restricción de hacer este turismo de cercanía a su propia comunidad y por eso realiza este turismo? Buscará experiencias mucho más vivenciales, búsqueda de sensaciones de libertad, productos con más identidad, naturaleza como protagonista, ¿no? Llegar un poco al reencuentro familiar, al corazón. Hay que ver si estamos preparados para un turista que quiera hacer todo en un día, en una estadía. Acá estamos con lógica versus emociones. Esto tanto para el turista a la hora de elegir un destino, como el emprendedor a la hora de continuar adelante con su emprendimiento, invertir en un nuevo emprendimiento, ¿no? Esto un poco, si bien lo saqué de los modelos Canvas, que hablan un poquito del quién, el cómo, está bueno repasarlo en este momento en donde entran en juego mucho las emociones y a veces la lógica se deja de lado. Quería compartirle algunas estadísticas reales, porque todos hablamos de tendencias, y hay un informe muy completo, que acá dejo el link, de TripAdvisor, en donde está hecho sobre consultas reales en las páginas,
Y esas consultas reales tienen que ver con las búsquedas de turistas reales y con cancelación de reservas reales y con nuevas reservas reales. Entonces ya no son predicciones, sino son datos reales y hechos por turistas que navegan. Bueno, tenemos las 5, una recuperación marcada en 5 fases. Esto está hecho un corte y pegue de TripAdvisor, pero la fase muchos la conocen, que es la declinación, que tiene que ver con la cancelación de reservas, hasta llegar al punto cero, donde decía Marcela, el amasetamiento, en donde es en la actualidad donde no hay turismo, pero en realidad no decayó, sino ya está parte de ese punto cero, en donde existe un turista potencial que empieza a buscar en los buscadores, estoy hablando a nivel mundial, quizás en Argentina el turista argentino nacional no reserva con tanta anticipación, pero en otros países a veces las reservas son de un año para el otro. Este amasetamiento después pasa a una etapa de turismo emergente, en donde este turista ya toma reservas casi a nivel local en su propia comunidad, reserva de restaurante, pero dentro de su propio destino de residencia, dentro de su propia localidad. A un turismo doméstico que tiene que ver a nivel nacional y a un turismo internacional. Bueno, estas fases TripAdvisor las detecta a través de sus estadísticas, de sus buscadores, y nos tira, por ejemplo, que, y esto es una buena noticia para el turismo rural, las casas de campo, los ranchos, castillos, son los más buscados. Esto tiene que ver con los grados de búsqueda y de popularidad o intenciones de búsqueda, ¿no? El informe completo lo pueden ver ahí les dejo el link. Y después, cómo está a nivel mundial, América, Europa y otros países, en cuanto a al incremento de turista potencial con búsqueda. Este estudio está hecho entre marzo y mayo. Fíjense que justamente ahora lo tenemos a Julio Brenner, un colega que va a disertar después que mí. Fíjense que Costa Rica, como es un destino de naturaleza y de playa, ha tenido buena repercusión en TripAdvisor. Después Julio lo va a poder corroborar o no, o refutar. Estos son reservas de restaurante en distintos países. Pero bueno, para volver a nuestro mundo del turismo rural, y bueno, ¿cómo volvemos a generar esa confianza en los turistas y cómo retenerlos, ¿no? Tenemos que adoptar los protocolos, pero bien, ¿no? Revisar las medidas de prevención de fuentes oficiales, locales, buscar proveedores locales. Esto en turismo sostenible, el tema de buscar proveedores locales es importante. Cuando hablamos también ahora del nuevo paradigma, que se está hablando mucho del turismo regenerativo, lo mismo, ayudar a nuestros vecinos, a nuestros emprendedores. Diseñar una estrategia de comunicación y protocolos ya en las redes, en las páginas. Reordenar el espacio. Esto es importantísimo, reordenar el espacio. ¿Por qué? Porque la capacidad de carga de los espacios ya no, por el momento no va a ser la capacidad de carga turística que conocíamos, es la capacidad de carga permitida por los protocolos. Entonces, nos vamos a ver reducidos de un 100% a un 30% de la capacidad de carga, o menos, a veces un 20% para respetar el espacio, y vamos a tener que ser muy juiciosos, bien ordenados y muy prolijos con determinar el punto de equilibrio de los emprendimientos turísticos. Determinar esa capacidad de carga, determinar la capacidad permitida por los protocolos y a partir de ahí empezar a hacer números. Números para saber cómo fijar el precio y para que nos sea rentable el negocio y poder saber cómo desenvolvernos en este contexto. Eso es importante, capacidad de carga y punto de equilibrio con el precio. Eso implica una reestructuración y ponernos a las pilas a escribir, a anotar a los emprendedores rurales, a veces que les cuesta ponerse a escribir, a muchos, ser prolijos con los números. Bueno, el emprendedor va a estar inmerso en esto, como decía Marcela, ¿no? Rodearse y pedir ayuda a todas las redes, trabajar en red, ¿no? Hay muchos espacios a nivel virtual de financiamiento, de
exhibiciones, fondos, programas nacionales, internacionales, sus propios vecinos, incubadoras. Bueno, esto va a ser importantísimo. Quería mostrarle algunos ejemplos de acá de emprendedores con los que trabajo. Les pongo estos ejemplos porque son emprendedores que los conozco desde su nacimiento en turismo rural, en donde no conocían que existía Facebook. Y hoy en día, este emprendedor, por ejemplo, hace los repartos, está a 10 minutos de la barría, en una colonia alemana, y hoy en día tiene más ventas que la capacidad de carga del restaurante, más ventas online y más repartos de productos regionales. Si pueden entrar a la página, se llama Lo de Graciela, se los recomiendo porque es uno de los emprendedores que aquí más contenido están generando. Recetas en vivo, videos en vivo, cocinando, haciendo recetas, y eso le permite tener mucha venta de sus productos regionales. Son apicultores ellos, y bueno, se han reinventado. Este es otro de los que se han reinventado, una granja educativa, que también la verdad lo felicito. Yo soy uno de sus clientes también porque les compro miel, y la verdad, cada uno a su manera está tratando de subsistir, y a alguno incluso le está yendo mejor. Bueno, para terminar les dejo una frase que, esto de una capacitación que tuvimos en Israel junto a Marcela y a Julio, que una gran verdad, una frase: en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Así que les agradezco por el tiempo, y bueno, ahí están los datos por cualquier consulta o a disposición. Muchísimas gracias y bueno, los dejo con Julio. Julio, tenés que habilitar el micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí, perfecto. Muy bien. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, Bueno, muy bien. Muy buenas tardes. Muy complacido de estar con ustedes en este espacio tan importante de reflexión. Agradecido por la invitación. Y bueno, hablarles un poquito de la experiencia que tenemos en Costa Rica con respecto al turismo rural. En este momento, bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que estamos atravesando una situación bastante complicada. El turismo es el sector, pienso yo, más golpeado de la economía mundial. Y bueno, esta crisis, como señalaban ahora los compañeros, es una oportunidad más bien para reinventarnos y buscar formas para salir de esta situación. Ahora bien, voy a hablarles un poquito en primera instancia sobre el turismo rural en Costa Rica, cómo se ha dado el asunto de la pandemia, cómo nos ha estado afectando, qué medidas se han implementado a través sobre todo del Estado costarricense, del gobierno y sus instituciones, y cuáles son algunas de las líneas de acción que se proyectan a futuro o de lo que se piensa planificar para tratar de enfrentar un mundo post pandemia, ¿verdad?, cuando ya se dé la apertura nuevamente de la actividad turística. Bueno, este es un mapa general del país. Costa Rica se encuentra en Centroamérica, limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, y tiene costa en ambos océanos, tanto en el Mar Caribe como en el Océano Pacífico. Es un país de clima tropical, y pues tiene aproximadamente una población en estos momentos de 5.100.000 habitantes. Está principalmente concentrada en el centro del país, que es lo que se conoce como el Gran Valle Central, y ahí fue donde se dio el principal desarrollo, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en la Argentina, que el desarrollo principalmente se dio en una zona costera, portuaria. En nuestro país se ha dado principalmente en el centro y en las regiones de la costa, que es donde se desarrolla la principal actividad turística del país,
curiosa o paradójicamente son las regiones más bien con una mayor pobreza y depresión socioeconómica de sus poblaciones. El turismo en Costa Rica surge en la primera mitad de la década de los 80, cuando se da la crisis mundial del petróleo, que caen los precios de los principales productos de exportación, principalmente agrícolas. Y bueno, es una forma, el turismo, de buscar una salida económica. El país venía fortaleciendo su sistema de áreas de conservación, parques nacionales, zonas protegidas. Y bueno, eso fue lo que se trató de promover y de presentar al mundo, la visión de que Costa Rica era un país ideal para el descanso. Entonces ingresan una serie de cadenas hoteleras inicialmente, se empieza con un modelo más de turismo masificado y principalmente estaba orientado a estadounidenses de alto poder adquisitivo, como gente que estaba jubilada, y empresarios que enviaban a sus trabajadores a descansar a Costa Rica. Ya a mediados de los 90 se va consolidando más el modelo del turismo ecológico, que es un modelo alterno al turismo masivo, y ya pues pasa a estar en manos de un capital nacional o capital mixto combinado con capital extranjero, y pues surgen una serie de iniciativas turísticas, sobre todo de lo que se conoce acá como ecolodge o hoteles de pequeña escala, incrustados en zonas tanto de bosque como de playa, y eso pues convierte el país en un atractivo importante a nivel internacional. Es una de las fortalezas que hemos tenido durante todas estas últimas 2-3 décadas de desarrollo turístico. El visitante ya no es solo el estadounidense pensionado al cual se le tiene que brindar una serie de condiciones favorables para que pueda alojarse, sino más bien que es un prototipo de turista que le gusta más estar en contacto con la naturaleza, y ya viene la gente que le interesa la investigación también de naturaleza, y bueno, viene ya no solo estadounidenses y canadienses, sino europeos, y se amplía más el mercado y el tipo de demanda del ecoturismo. El turismo rural, conocido también ahora en Costa Rica también como turismo rural comunitario, pues se le ha tratado de dar un enfoque más colaborativo, es relativamente más nuevo en Costa Rica y surge principalmente en el nuevo milenio, a partir ya de la década del 2000 en adelante. Esto es una figura que lo que busca es demostrar un poquito cómo el sector turismo en Costa Rica ha llegado a ser la principal actividad económica generadora de divisas, superando incluso a los productos agrícolas tradicionales y a los productos farmacéuticos. Más bien desde 2013, que es un poquito viejita la figura, pero desde 2013 al 2020 que nos encontramos, exceptuando, ¿verdad?, el año en que estamos sufriendo la pandemia, el turismo llegó a crecer incluso aún más. No voy a hablarles ya sobre qué es turismo rural, ya los compañeros se refirieron a ello, ¿verdad? Hay algunas definiciones aquí que planteo, pero no las voy a repetir. Sí es importante señalar, a propósito tal vez de lo que mencionaba ahora Daniel, cuando hablaba, por ejemplo, del cuestionamiento, las preguntas que se hacían con respecto al turismo rural, que estaba muy determinado por lo que sucede en los polos donde se da la mayor concentración demográfica, en las grandes ciudades, que son los que determinan cómo se lleva a cabo el turismo rural. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso hoy en día, a nivel ya epistemológico, hablamos un poco más sobre el concepto de una nueva ruralidad, para entender este tipo de interrelaciones que se dan en un mundo globalizado entre las regiones que tienen un mayor poder de decisión, poder político y económico, hacia las regiones con un menor desarrollo, y muchas veces es indudable, ¿verdad?, que es determinado lo que se lleva a cabo en las regiones por el poder económico que normalmente está centrado en las grandes urbes. Algunas características del mundo rural tradicional con la nueva ruralidad o el mundo rural moderno, pues un poco reflejan eso que señalaba Daniel. Ahora es una cultura más globalizada, se le da una mayor importancia a las relaciones de pares, las prácticas culturales son mixtas. Si bien ha decaído el concepto de la cultura nacional, la cultura local o la cultura regional ha venido asumiendo ha venido creciendo y ha venido fortaleciéndose. Pensamos que tal vez hay como una relación simbiótica conveniente del proceso globalizador con respecto a lo que se lleva a cabo en las regiones de los países. Entonces, a pesar de que hay un proceso de aculturación de la globalización,
en las regiones es conveniente que se mantenga como un producto, muchas veces de mercado, el valor de la cultura local o regional. Pero también a la vez se puede presentar como una oportunidad si se sabe aprovechar para las poblaciones que viven en esas zonas, y es una forma también de recuperar, rescatar o fortalecer un poco su cultura local. En Costa Rica hablamos también del turismo rural comunitario, pero es un modelo más colaborativo de turismo rural, ¿verdad? Entonces, eso ha tenido una experiencia de mayor éxito en algunos países de Sudamérica y algunos países europeos en la década de los 60, post Segunda Guerra Mundial, y en Costa Rica se ha tratado de implementar y han habido algunas experiencias muy exitosas. Surge como una etapa, lo llamamos superior al ecoturismo, ya no es un modelo de turismo solamente que incorpora lo sostenible, sino que incorpora también el componente social, y entonces se permite que las comunidades participen en el desarrollo de la actividad de una forma más autogestionada, no competitiva, sino complementaria. Bueno, hay algunas experiencias exitosas que hay en Costa Rica. Está Monteverde de Punta Arenas, Palmichal de Acosta, la zona de Los Santos, La Fortuna, comunidades distintas, algunas de bosque nuboso, otras de zonas rurales centradas en producción agrícola tradicional como café, otras zonas zonas volcánicas, donde alrededor de los volcanes se ha logrado aprovechar también la actividad turística en el país. Y bueno, ojalá algún día pues nos puedan visitar, están cordialmente invitados para que puedan conocer estas iniciativas. Entrando ya propiamente en lo que ha sucedido con el impacto del COVID, bueno, Costa Rica se detectó el primer caso en marzo. Ya tenemos 111 días de estar reportando nuevos casos. Justamente el día de hoy reportamos la mayor cantidad de casos nuevos de gente contagiada al día. Hoy tuvimos la cifra récord. Entonces eso quiere decir que estamos en la segunda onda de contagios del virus, de la pandemia, y estamos precisamente llegando al pico más alto. La curva se había logrado mantener plana mientras se había logrado confinar a la población. En el momento en que se empieza a liberar un poco la economía, pues se presentan una serie de problemas, sobre todo en las fronteras, donde algunos migrantes, no migrantes más bien, sino trabajadores, perdón, del sector de Nicaragua, vienen a trabajar en actividades agrícolas. Muchas de estas actividades agrícolas se encuentran en manos de transnacionales que burlan de alguna forma el sistema de seguridad social en el país, no reportan a estos trabajadores, no tienen controles de salud. Lo que hacen es traerlos por temporada para que trabajen en las labores agrícolas, son trabajos estacionales. Son gente con alta necesidad económica y se devuelven después a su país con ese dinero. Entonces no ha habido control y se cree que por la forma en que ha estado manejando el gobierno de Nicaragua el virus, el manejo de salud con respecto a esta pandemia, que ha sido bastante criticado, ha sido muchas veces invisibilizado por el mismo presidente. Entonces hay una alta cantidad de personas contagiadas que no hay registros exactos y se cree que muchas veces vienen incluso con condición asintomática y están generando problemas en las fronteras. Entonces eso ha hecho que empiezan a aumentar los casos en Costa Rica. Sin embargo, pues anterior a eso se venía indicando que el país era un modelo a nivel latinoamericano, ya que tenemos una institución muy fuerte como la Caja Costarricense del Seguro Social, que es una institución benemérita que atiende y da la cobertura al 100% de la población en salud pública. Aún así todavía lo logramos contener y en términos sanitarios se está haciendo un trabajo, pienso yo, bastante rescatable. Las fronteras pues obviamente fueron cerradas desde mediados de marzo y la actividad turística obviamente ha decaído. Bueno, hay un poquito lo que les mencionaba, algunos datos generales que no voy a detenerme en ellos. Esta es una gráfica que muestra un poco a nivel de los países de Centroamérica el aumento en la curva. Costa Rica se encuentra en color oscuro, azul oscuro, y ustedes pueden ver que traía una curva bastante plana hasta estos últimos días que ha venido incrementándose. En el caso de Nicaragua, se cree que totalmente esos datos son falsos, erróneos, porque no se ha reportado la realidad de lo que está sucediendo. Se cree que puede ser 3 o 4 veces más grande de lo que reporta el gobierno. Y bueno, los países con pico más alto en Centroamérica han sido Honduras, Guatemala. Panamá no se encuentra en este gráfico, pero Panamá es del Istmo, es el que tiene las mayores
tasas no solo de morbilidad, sino de mortalidad con respecto a la pandemia. Ok, bueno, a nivel ya del turismo, según la proyección de la OMT a nivel mundial, se dice que el turismo este año va a caer entre el 60 y 80%. Bueno, en Costa Rica, un país que depende tanto de la actividad turística, o que el turismo representa una fuente de ingresos tan importante para el país, pues se generó un terrible impacto, en el sentido de que llegamos a estar a menos de un 1% de operaciones de la actividad, y eso ha afectado principalmente a las comunidades que dependen más del turismo. Hay otras comunidades rurales que realizan turismo de forma más complementaria, como el turismo rural que le mencionaba, el turismo rural comunitario, que combinan el turismo con la producción agrícola. Eso el efecto ha sido menos devastador, lo cual puede generarnos una lección, o podemos utilizarlo como un modelo a futuro para poder desarrollar más este tipo de modelos de turismo complementario con actividades primarias. En cuanto a la contingencia de la pandemia, bueno, no voy a detenerme en estos temas. El país ha puesto la salud en primer lugar. Se han tomado decisiones tempranas basadas en evidencia científica. Y en cuanto a lo laboral, ahí sí se empezaron a generar algunos impactos. Para evitar despidos masivos en todos los sectores de la economía, el Estado aprobó una ley transitoria que es para reducir la jornada laboral, para que las empresas que reporten pérdidas o poca actividad económica no tengan que despedir a los trabajadores, sino que les reduzcan la jornada laboral o la suspendan por algunos días. Y al hacer esta suspensión temporal del contrato, la idea es que cuando se empiece a normalizar nuevamente la economía, pues ellos puedan retornar a sus trabajos. Paralelo a eso, se aprobó el plan Proteger, que era el que permitía que personas que sí ya habían sido despedidas o que tenían esta suspensión temporal o reducción de jornada, pudieran recibir un ingreso económico que el Estado le está dando en forma de subsidio a nivel económico, y a nivel también en especies también, con productos de canasta básica y algunos productos alimentarios sobre todo. Algunas acciones gubernamentales de reactivación económica, bueno, inyección de recursos para capital de trabajo, inversión pública, reapertura gradual, que es lo que se espera hacer en la última fase de la pandemia. De las 4 fases proyectadas, ahorita estamos detenidos en la tercera por esta nueva onda de contagios alta que se está dando y que nos va a llevar al pico más alto probablemente en el mes de agosto. Se espera dar un mayor apoyo al sector productivo, sobre todo de pymes y mipymes, atracción de inversiones y nuevos negocios e impulso a la productividad. Eso es un poco lo que plantea el gobierno. Y aquí está el cronograma de apertura que planteó también el gobierno, ¿verdad? El que se proyectaba para el 20 de junio se tuvo que suspender por este asunto de esta nueva ola de contagios. Entonces las aperturas se ha tratado de que sean graduales e ir incorporando nuevas actividades productivas poco a poco. Con la vida pospandemia se presentan 2 posiciones. Pienso yo una posición optimista, y eso ustedes tal vez también lo han escuchado en una serie de discusiones que vienen surgiendo en redes sociales, en el sector académico. Hay una posición optimista que habla de que después de la pandemia va a haber un mundo mejor, un mundo más solidario, con mayor conciencia social, mayor conciencia ambiental, lo que podríamos llamar una posición más utópica, que usualmente acontece en este tipo de situaciones, de crisis a nivel mundial. Ya ha pasado también con las guerras mundiales y otros escenarios de pandemia en el pasado. Al principio, bueno, hay un escenario optimista donde la gente piensa o algunas personas creen que se va a lograr construir un mundo mejor. Y hay otra posición más pesimista, que la que plantea que el mundo va a quedar más bien más polarizado a nivel de riqueza, con una mayor desigualdad social y económica. Es decir, van a haber pocos ganadores, que son principalmente algunos sectores de la economía, y otros que van a ser la mayor cantidad de personas de la población mundial que van a ser los perdedores. En cuanto a algunos escenarios futuros en la reapertura del sector turístico en Costa Rica, algunos aspectos interesantes ahí que podríamos señalar puede ser que el turismo nacional inicialmente va a prevalecer sobre el turismo internacional. Al principio va a haber un temor a viajar, va a haber incertidumbre, una gran cantidad de medidas y restricciones que van a poner los países. Entonces el turismo nacional se convierte como el principal mercado al cual tienen que aspirar y hacia el cual tienen que estar dirigidas las acciones del sector.
Se habla también, como lo señaló Daniel en su presentación, que el turismo rural o el turismo sostenible va a asumir un lugar preponderante en lugar del turismo masificado, entonces se presenta como una oportunidad. Que las regiones rurales, sobre todo las menos pobladas, van a tener ventajas sobre las ciudades donde hay alta densidad demográfica y por supuesto que un mayor temor a enfrentarse a un contagio o a una nueva retransmisión del virus. Va a haber un mayor fortalecimiento, se cree, de los modelos de turismo colaborativo como el turismo rural comunitario, o se debería dar más bien, es un escenario que debería existir. Ahora bien, ¿verdad? Aunque hablemos de reinventar el sector y aunque hablemos de que se debería incentivar este tipo de desarrollo de turismo colaborativo, la gran pregunta es si estamos o no preparados para dar ese paso. ¿Están preparadas verdaderamente las comunidades, las regiones, las iniciativas para poder recibir a esta nueva, asumir este nuevo reto de desarrollo turístico más centrado en lo nacional? ¿Verdad? Esa es un poco la pregunta. En el caso de Costa Rica, no me cabe la menor duda que los proyectos orientados al turismo de naturaleza o al turismo sostenible o ecoturístico sí van a estar preparados, porque son los que actualmente atienden la mayor cantidad de demanda de turismo extranjero o internacional. Pero, ¿qué pasa con los modelos de turismo rural o rural comunitario, turismo indígena, estas pequeñas iniciativas? Algunas están desarrolladas y se convierten en casos exitosos, pero la mayor parte no. No ha habido tiempo de prepararlos, no van a tener muchos recursos para reinvertir, no ha habido un verdadero acompañamiento del Estado. Entonces, a veces ahí sí aparece la utopía más bien como una respuesta, más que una dosis de realidad y de ubicación de lo que realmente podría suceder cuando se empiece a tratar de incentivar el turismo de nuevo. Bueno, a nivel general, esto era un poco lo que les quería compartir. Me interesa mucho tal vez que ahora en el espacio de preguntas o comentarios podamos debatir más sobre algunos de estos temas. La idea era pues que tuvieran una visión general de lo que ha estado pasando en Costa Rica. Hay cosas muy similares que han estado sucediendo en toda América Latina, en toda la región y en todo el mundo, elementos comunes, pero también hay algunos que son diferenciadores y pues las experiencias positivas o negativas que puedan pasar en otros lugares pues siempre van a ser enriquecedoras para hacer o no hacer lo que deberíamos y sobre todo tratar de fortalecer el sector, ¿verdad? En un momento tan difícil, tan delicado y pues ese es el gran reto donde los que trabajamos de una u otra forma ligados al sector, en la academia o en diferentes espacios, pues estamos llamados a contribuir. Muy amables y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Bueno, y muchas gracias también, Daniel y Marcela. Ahora vamos a leer algunas preguntas que dejaron. La verdad que hay muchas preguntas y hay muchos aportes de personas de Argentina, de Colombia, he leído, de todas partes de América. Así que, bueno, yo los comentarios se los voy a dejar para que los lean entre ustedes y solamente les voy a leer las preguntas que no están dirigidas a nadie en particular, así que, bueno, puede responder cualquiera de ustedes. La primera dice: hola, soy Gladys, licenciada en Turismo y máster en Desarrollo Regional e Integración. Mi pregunta es, ¿cómo abordan las tipologías o subtipos del mismo? Bueno, arranco yo como para ir respondiendo. Buenas tardes a Gladys, me parece que la vi un poco a esa pregunta. Me parece que la pregunta va hacia dónde se la enmarca. Puntualmente en Córdoba, Argentina, el turismo rural está enmarcado dentro de la Ley de Turismo Alternativo, ¿sí? Juntamente con el ecoturismo y otras modalidades. Pero depende de cada provincia. No sé, Dani y Julio, cómo es en tu país. Si va por ese lado de la cuestión de cómo el Estado lo enmarca dentro de una ley, está dentro de la Ley de Turismo Alternativo, el turismo rural y todas sus modalidades. Sí, sí, yo en esto hago una apreciación, esto de modo también personal. Si bien en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, figura en la categorización de alojamientos rurales, en una ley de alojamiento, no hay una ley específica todavía de turismo alternativo, pero esto que estamos hablando de espacio rural y espacio urbano, yo creo que las tipologías hoy en día de
de turismo se enmarcan como distintas tipologías de turismo generadas por la demanda, tanto en el espacio urbano como en el espacio rural. Entonces, es difícil a veces diferenciar el espacio urbano y el espacio rural. Incluso muchos de los casos de éxito de turismo rural que veo, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, se da en el espacio periurbano o perirural. Sería un espacio donde el entorno, si bien es rural, pero llegan los servicios de lo urbano, en donde se pueden ofrecer buenos tipos de servicios como infraestructura, equipamientos e instalaciones. Entonces, por ahí esta generalización de lo rural como tipología, yo creo que existe, no sé, el turismo de aventura dentro del espacio rural, el astroturismo dentro del espacio rural, la observación de aves dentro del espacio rural, como tipologías de turismo que han crecido y se dan dentro del espacio rural porque el espacio rural obviamente tiene mejores condiciones para desarrollar esa tipología de turismo. En el caso de Costa Rica, pues se presenta también, como señala Daniel y Marcela, hay una serie de tipologías que van realmente cambiando conforme se va modificando el contexto, las necesidades del mercado. Las tipologías no necesariamente están relacionadas con criterios académicos o epistemológicos o científicos, entonces se modifica mucho de acuerdo a criterios de mercado. En Costa Rica lo que sí podemos hablar es de un modelo de turismo, ¿verdad?, que sea más sostenible, con responsabilidad social, económica, etcétera. Entonces, dentro de él, en el ámbito rural, en Costa Rica tenemos la Ley de Fomento al Turismo Rural Comunitario, que es una iniciativa interesante que busca a través del Estado y sus instituciones y de los municipios apoyar directamente este tipo de iniciativas que son emprendimientos que logran de forma sinérgica y simbiótica articularse entre sí y tratar de desarrollar un destino. Más o menos un poquito lo que estamos logrando en la parte rural. Y por supuesto el ecoturismo como actividad principal del país, pues que ha estado principalmente ubicado en las regiones rurales. Bueno, muchas gracias a los tres. La próxima pregunta de Walter dice, una de las filminas hablaba del círculo vicioso de las áreas rurales. El autor citado es Backbone 2001. ¿Podría ampliar la bibliografía? Gracias. Sí, ahí dejo el mail para que los que tengan consulta para ampliar algunas de las temáticas que les voy a reenviar un mail con ampliación del tema que deseen. Bien. Bueno, después Santiago dice, ¿puede ser un problema el tema de que se haya desvalorizado a los productores agropecuarios por temas políticos, etcétera, a lo largo de los años? ¿O no puede impactar tanto como mala publicidad? También leí esa pregunta. Lo que pasa, no sé puntualmente a qué se refiere con la mala publicidad del productor agropecuario. Sin duda que si el campo o la ruralidad tuviera una mala publicidad, no podríamos estar hablando de tratar de atraer turistas con lo típico del campo. Quiero intentar darle una vuelta de rosca y a lo mejor la mala publicidad que por ahí puede tener el productor que trabaja con producciones tradicionales o produciendo commodities, que por ahí no es bien visto por alguna gente de la ciudad, pero por falta de información. Se me ocurre que puede venir por aquel lado, por ese lado, digamos, pero en realidad, y si hubiera una cuestión desfigurada de lo que es el productor rural y la producción en sí, nosotros nos tendríamos que encargar justamente de volver a ponerla en valor y de aclarar realmente de qué se trata la producción, cómo trabajan los productores, la importancia que tiene un productor agropecuario, cualquier sea su producción, ya sea de commodity, de fruta, de miel, de hortalizas, para la producción y para la economía del país, ¿no? No sé, Dani. Sí, recojo lo de Marcela y quizás esa pregunta venga por la imagen que un poco mi presentación fue para generar reacción, ¿no? La idea era poder generar alguna reacción y puse una foto del diario La Nación en donde publica un entorno rural con un almacén abandonado. Entonces quizás por ahí se refiere a eso, con la mala publicidad. Yo creo que hay dos extremos. Está el extremo del romanticismo rural en donde se resaltan las características de la comunidad rural y que comparto porque
nací y me crié en un pueblo de 10.000 habitantes, que es la capacidad de asociativismo, la capacidad de vida en comunidad, la solidaridad, todos los valores que se han perdido en otros ámbitos, quizás en los pueblos todavía siguen vivos, y así también como los productos orgánicos, naturales. Eso por un lado. Por otro lado, existe en sí también, es verdad que existe falta de infraestructura, equipamiento, conectividad en muchas de las zonas rurales, por lo menos en Argentina. Y esa falta de infraestructura, equipamiento, instalaciones, hace que quizás una mirada también en el otro extremo, que cuando se publica algo de relacionado a lo rural, se publica algo sin gente, un fardo de pasto rodando o un almacén abandonado. Entonces, por ahí son dos extremos que quizás la realidad no vaya por esos extremos, sino sea un mix. Bueno, esta misma persona preguntó, ¿la cercanía al pueblo o a la ciudad también afecta en favoritismo entre un sitio rural y otro? La cercanía, cuando hablamos de modelo turístico, estamos hablando de un lugar que emite turistas y un lugar que recibe. Es importante para el turismo en general, la cercanía y la accesibilidad, ¿no? Tanto física como de todo tipo de accesibilidad. Yo creo que sí, que es una condición necesaria, más que influir, en una condición necesaria. Yo, como para aportar, digamos, algo a esta pregunta, que sin duda también me parece interesante, y volviendo un poco al perfil de la demanda, que como que históricamente tuvo el turismo rural y que ahora se amplía y por lo tanto se modifica, además por ser nacida y criada en una localidad pequeña, en donde quizás lo rural, como nos es cotidiano, como le es cotidiano a aquel que vive en el mundo rural o en pequeñas localidades, lo cotidiano, lo de todos los días, a lo mejor no le resulta atractivo. Entonces, por lo general, el turismo rural, el que se ve más atraído es la gente que para la cual no es común, ¿sí? No es cotidiano. Entonces, por lo general, los que demandan estos espacios rurales son las personas de las grandes ciudades, que viven a otros ritmos, mucho más acelerados, que no es común ver un animal de granja, recolectar huevos, hacer un circuito de aromas por las plantas aromáticas y después poder utilizarlas para la alimentación, incluso en el mismo pernocte en el lugar. Entonces, me parece que ahora con este turismo de cercanía cambia mucho la demanda, porque es muy probable que la gente de las grandes ciudades demore mucho tiempo en poder llegar, ¿sí?, a estos espacios que antes elegía, ¿sí?, justamente por lo típico, por lo que veíamos, bueno, que vimos en las tres exposiciones, ¿no? Por lo típico, por el contacto con la naturaleza, con la cultura, la gastronomía. Entonces, hasta si nos descuidamos va a haber que afinar bastante la punta al lápiz, porque vamos a empezar a recibir turismo de cercanía, gente de cerca, en lo cual a lo mejor la ruralidad le es más común, entonces va a haber que buscar que otras cosas o cómo le agregamos valor a lo que ya veníamos ofreciendo. Por eso insisto en el armado de un entramado de redes, de trabajo colaborativo, de una oferta, digamos, una sinergia entre los emprendedores para que la oferta sin duda sea más diversa y más atractiva. Bueno, muchas gracias. Sí, no sé si querían agregar algo. No, solamente resaltar lo que decía Daniel, en el sentido de que la cercanía es fundamental por el tema de acceso, pero a veces hay comunidades que quieren, por ejemplo, que se pavimente y que se mejore el acceso por carreteras a esos lugares, y básicamente el encanto de la visitación es precisamente encontrar calles tal vez en no tan buen estado, que se pueda cabalgar, que se pueda ir a otro ritmo. Entonces el perfil del destino que busca el visitante busca ese tipo de paisaje y ese tipo de tranquilidad que proyectan esas comunidades,
y ya hacer carreteras o calles, digamos, en un mejor estado permite que entren más cantidad de vehículos, que ya se pierdan un poco las características de la zona, y eso a veces cuesta un poco que lo entiendan los emprendedores de la región. Bueno, muchas gracias. Em, Después, sí. No, quería agregar, coincido con Julio y con Marce, y agregar que a veces esto de la pérdida de la identidad, o más que la identidad, la pérdida de la singularidad del lugar por generar infraestructura y como asfaltar un lugar, a veces es una pregunta que yo también me hago: ¿dónde está el límite? Y creo que el límite está en las necesidades básicas, en estos objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, hasta en la medida en que la comunidad con ese desarrollo, esa infraestructura, cumpla con sus necesidades y con estos objetivos, ahí va a estar el límite, creo, para no avanzar más en algunas cuestiones de infraestructura y no convertirnos tampoco en una ciudad. Bueno, y en relación a eso que mencionas, hay una pregunta que, bueno, está relacionada con el desarrollo sostenible, que dice: ¿cómo aplicarían la economía circular en el turismo rural? De Gustavo. Bueno, Bueno. podríamos mencionar que en el turismo rural, el modelo económico que se busca, pues obviamente es diferente del modelo económico tradicional, el modelo vertical. Es un modelo más que busca la economía solidaria, que busca que los gestores del desarrollo sean los propios pobladores locales, no que venga gente del exterior a invertir y que se terminen convirtiendo la gente, o que se desplace, o que se terminen convirtiendo en los trabajadores de sus antiguas propiedades, sino más bien que sean ellos los propios gestores del desarrollo. Entonces, pues eso no es fácil, porque pues requiere requiere educación, capacitación, requieren una serie de capacidades y competencias que no necesariamente, y no es un pecado, no necesariamente las personas que habitan esos lugares deben o tienen que tener. Muchas veces cuando hablamos de turismo también tenemos que entender que lo que me señalaba Marcela, la gente está acostumbrada a vivir en estos espacios y no en ellos ese valor o ese potencial económico que sí puede ver un emprendedor turístico de afuera, externo. Entonces es un poco complejo, no es una tarea sencilla poder acompañarles. Sí requiere un acompañamiento, eso sí, del Estado, de las instituciones, de la academia, de una serie de actores que puedan estar con ellos por un periodo o un proceso de tiempo no corto. Más o menos hay un promedio de que, dependiendo del sector, que puede rondar alrededor de unos 6 años de acompañamiento. Además, hay que ver una serie de aristas que están relacionadas al desarrollo del turismo, que muchas veces para ellos son totalmente desconocidas. Pero bueno, al fin y al cabo lo que se busca promover en estos modelos es una economía circular, en el sentido de que no sea tan competitiva, donde una iniciativa trate de pasar por encima de otras, sino más bien que sean complementarias. Bueno. Sí, no, como para agregar nomás a lo que dice Julio, sin duda que el turismo rural queda enmarcado en lo que es la economía circular. Si consideramos la economía circular en lo que implica justamente el reciclar, ¿sí? El tomar, y que también lo retomaba Daniel, tomar la mano de obra, si tengo que elegir o tengo que contratar mano de obra, que la mano de obra sea local. Tengo que repensar qué tengo que hacer con los desechos de la actividad turística, por ejemplo. ¿Qué pasa si voy a construir, ¿sí? Algo para una cabaña, una habitación nueva para alojamiento? Entonces, ¿qué materiales voy a utilizar? No voy a poner, no sé, quizás árboles que estén en extinción para poder fabricar mi cabaña de madera, por más bonita que parezca, pero de eso depende, digamos,
como bien decía Julio, la capacitación, la experiencia y el trabajo colaborativo. Nosotros en el caso del clúster Turismo Verde se logró armar un grupo de emprendedores que apuntaban a la economía circular. Entonces, con normas de calidad muy simples, en realidad existen normas de calidad para turismo rural en Argentina que no son muy fáciles de cumplimentar y certificar para el común de los emprendedores de turismo rural. Entonces, en este caso, lo que hacían puntualmente eran normas de calidad interna, todas apuntando, ¿sí? Y generadas entre todos, a esto de la economía circular. Entonces, poner determinada cartelería respecto a lo que es la cantidad de veces que hace falta de lavarle la ropa blanca a los turistas, la importancia del cuidado del agua, poner separación de residuos en los alojamientos, apuntar a la permacultura, a una producción sostenible, ¿sí? Todo eso sin duda va de la mano, pero insisto, hasta para con la economía circular va de la mano del trabajo colaborativo, de la capacitación constante, ¿sí? Para mí viene también por ese lado. Quería agregar algo importante que pasa en Costa Rica también. Nosotros tenemos una certificación que se llama Certificación de Sostenibilidad Turística, CST, que busca precisamente que, bueno, y también tenemos algunas premiaciones que se le dan a las comunidades que logran aprovechar y reutilizar y reciclar y aprovechar los recursos, ¿verdad? Porque la actividad turística es una de las que más podría generar contaminación o afectación al ambiente, pero entonces estas comunidades tienen un apoyo también del Estado y al final reciben no solo la certificación, sino una promoción que les permite aparecer en todas las campañas que lleva a cabo el Estado costarricense en ferias internacionales, porque entonces tienen sistemas de cosecha de agua, de reutilización de materiales para construcción con productos desechables y todo eso. Entonces, pues lo que se está buscando en este momento es que sea principalmente en el turismo rural ese tipo de actividades generadoras de nuevas oportunidades de emprendimientos o de negocios, y no tanto lo que pasa en los lugares más de turismo masificado, ¿verdad? Que no solo se genera un gran impacto, sino que está más verticalizado. Eso, las actividades de aprovechamiento de los recursos y todo eso lo desarrolla la misma empresa, muchas veces el mismo hotel. En cambio, en el turismo rural, pues la idea es que no solo lo hagan para recibir una certificación, sino también pues que le genere un valor económico. Bueno, vamos a leer dos preguntas más, porque la verdad que tenemos muchísimas preguntas, así que bueno, por el tiempo también vamos a dejar unas ahí sin contestar. Una es Graciela, que dice: ¿cómo ven las posibilidades de desarrollo del espacio rural en relación al turismo de acá a 2 o 3 años? ¿Con qué características? ¿Qué habría que fortalecer a modo de síntesis? Bueno, arranco yo. Bueno, Las dos, Dani, dale. Dale, bueno, yo creo que es difícil establecer hoy en día que es corto, mediano y largo plazo. Si hay algo constante en estos momentos es la incertidumbre, y esa incertidumbre se traduce tanto en los emprendedores como en los propios gestores o gobiernos, pero desde una opinión personal, un perfil quizás técnico, creo que la falta de infraestructura y equipamiento y conectividad principalmente y accesibilidad es una de las cuestiones a resolver sin que los lugares pierdan la identidad o que, como comentaba Julio, sin que pierda esa idiosincrasia de entorno rural, pero sí generar mejores infraestructuras es fundamental. Y aquí a 2 a 3 años lo veo muy difícil, son procesos de 10 años por lo menos, haciendo las cosas bien. Así es. Yo particularmente, sumado a lo que dice Daniel, siempre insisto, porque he conocido grupos de emprendedores de turismo rural con propuestas más que interesantes
del norte al sur y del este al oeste, en este caso particular de la Argentina. Hemos conocido también, gracias a una experiencia de una beca Israel, que ya comentó Daniel, con Julio y Daniel y otro equipo de gente maravillosa de Latinoamérica, experiencias en Israel, en lugares recónditos, y creo que uno de los cuellos de botella es cómo lograr trabajar con la demanda, ¿sí? Puntualmente, cómo lograr, hay ofertas magníficas, hay productos que son interesantísimos, ¿sí? Pero el cuello de botella todavía está en trabajar en la demanda, y ahora se nos presenta un nuevo desafío, que la demanda se modifica, ¿sí? O se amplía incluso. Entonces creo que es una buena oportunidad para ver si se desarrollan buenos programas de marketing, de publicidad, de esto, porque sin duda es fundamental lo que dice Daniel. Necesitan conectividad, necesitan conocer del tema, lineamientos claros. No sé qué opinas tú, Julio, respecto del trabajo con la demanda. Totalmente de acuerdo con lo que están planteando ustedes dos. Yo llamo muchas veces, y eso sucede, es una característica muy particular de las zonas rurales. A veces tienen iniciativas o ideas o recursos con un altísimo potencial de desarrollo, pero se descuida mucho lo que es la estrategia de mercadeo, lo que es la publicidad, lo que es la atracción de los turistas, la búsqueda y el estudio que se debe hacer sobre la demanda, sobre el perfil de lo que buscan los turistas. No es tanto ofrecer yo un producto y ver después cómo me lo compran, sino también conocer un poco cuáles son las necesidades y las demandas del mercado. A veces utilizamos lo que llamamos la estrategia de la araña. Es hacer la tela y esperar que caiga el insecto. Y ese insecto tal vez nunca va a llegar, nunca va a caer. Por más bien hecha que esté la tela y el esfuerzo que haya hecho la araña, el insecto no va a llegar a caer por sí solito. Así pasa en el turismo. Tenemos que ser más cazadores, es decir, en vez de esperar que caiga la presa, ir tras ella. Utilizando esa analogía, ¿verdad? En el buen sentido. Bueno, y por último, la última pregunta es ¿cómo planificar esa ruralidad sin ciertos parámetros urbanos cuando puede llegar a existir un crecimiento exponencial de la población en esos lugares? ¿Podrías repetir la pregunta? Disculpa. Sí. Dice, ¿cómo planificar esa ruralidad sin ciertos parámetros urbanos cuando puede llegar a existir un crecimiento exponencial de la población en esos lugares? Bueno, ahí Sé para dónde va. sí, retomo el concepto de economía circular, de comunidad. Yo creo que si esa planificación es realizada por la propia comunidad, va a tener los parámetros que la comunidad se proponga. O sea, la comunidad va a ser sujeto y objeto de esa planificación y va a llevar adelante. Entonces van a ser los parámetros de la comunidad. Ahora, si esa planificación viene desde afuera por una cuestión de esto que comentaba, que a veces la gestión del espacio rural lo determinan las necesidades urbanas, puede llegar a ser un desarrollo inmobiliario, es otro tema y es otra, nada que ver con esta economía circular, este turismo comunitario, este turismo rural a partir del territorio rural. Se puede dar un grises en esto, pero si la propia comunidad es quien planifica a partir de sus fortalezas y sus recursos, va a tener los parámetros de la propia comunidad. Que es importante rescatar algunos conceptos como lo es el ordenamiento territorial, el ordenamiento de los espacios rurales en este caso. Tiene que haber una planificación en cuanto a densidad de población, en cuanto a actividades que se puedan llevar, en cuanto a usos de suelo, en cuanto a conservación o preservación de ciertas áreas o ciertos sectores o ciertos recursos. Eso pone límites más bien para la presión demográfica o para el crecimiento o la migración de sectores de la población urbana hacia lo rural. Usualmente ha sido de lo rural hacia lo urbano. Y muchas comunidades rurales hoy en día han sido ocupadas por gente más bien que migró de las ciudades o que vino de otros países, porque ya las poblaciones originarias ya se habían ido.
porque tal vez se sustituyó la agricultura tradicional por algún tipo de modelo más agroexportador, manejado muchas veces por transnacionales o empresas externas. Eso es un fenómeno que ha pasado en América Latina, y las poblaciones locales tal vez ya habían sido desplazadas. Entonces, habría que estudiar y analizar cada uno de estos casos, ¿verdad? Pero pienso yo que el ordenar el territorio, el planificar el uso de los suelos y de las actividades productivas en ese territorio es importante como para evitar esa presión sin obviar y sin negar el hecho de que estamos en un mundo globalizado. Es decir, ya no hay espacios del planeta que no hayan sido permeados o atravesados por este proceso globalizador. Entonces, es buscar ese tipo de relación sinérgica y alianzas con la presión que hay de un mundo dominante hacia la resistencia que deben de tener las comunidades para mantener su idiosincrasia, su cultura, sus valores, sus recursos, y poder generar ingresos que les permitan vivir de una forma digna. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, si no vamos a ir cerrando. Bueno, entonces vamos cerrando. Nada, primero queríamos agradecerles a todos, de parte, bueno, de AgroGlobal y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, a Marcela, a Julio, a Daniel, bueno, por habernos transmitido y compartido su conocimiento, su experiencia. La verdad que muy agradecidos de haberse sumado a este espacio. Y bueno, también a los participantes por haberse sumado. La verdad que dejaron un montón de preguntas que después ustedes, si quieren, las pueden leer. Y bueno, como siempre les decimos que gracias a su aporte siempre continuamos, digamos, construyendo el conocimiento y también este espacio tan necesario de capacitación en tiempos de cuarentena. Y por último, bueno, les quería decir dos cosas. Una que lo había puesto recién en el chat, que esta capacitación otorga créditos para el programa de buenas prácticas ahí está la placa, el del programa de buenas prácticas agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es de acá de Córdoba, Argentina. Los interesados, para obtener las 4 horas, deberán enviar un mensaje, un WhatsApp con su nombre completo, su quit o quill, a ese número de WhatsApp que está ahí, yo lo puse también en el chat, hasta media hora después de finalizada la charla, para que, bueno, se pueda, digamos, constatar de que estuvieron presentes. Eso por un lado, y por otro lado también invitarlos a todos a la próxima agroconferencia, que va a ser el jueves próximo a las 18:30 horas también, sobre energías renovables fotovoltaicas, que la va a dictar el ingeniero civil Diego Rojas, quien es, bueno, un experto en la temática y un referente, quien también dicta un curso de energías renovables en AgroGlobal. Así que, bueno, los esperamos a todos. En nuestro sitio web, que también lo puse en el chat, que es agroglobalcampus.com, en la pestaña del ciclo de agroconferencias van a poder encontrar el formulario para inscribirse en la próxima charla, igual que las próximas que vamos a seguir haciendo durante el año. Y van a encontrar también, bueno, toda la información del ciclo, las grabaciones que tenemos de las charlas previas, y a partir de mañana, como les dije, ya va a estar disponible la grabación de la agroconferencia de hoy, por si, bueno, si la quieren volver a ver. Así que bueno, nada, agradecerles nuevamente, Julio, Daniel, Marcela, muchísimas gracias por haberse sumado, realmente muy agradecidos. Gracias. Y bueno, Gracias a vos, a Daniel, a Julio, agradecidísima. Me parece que el espacio fue bien rico, bien interesante. Ojalá se hubieran podido responder todas las preguntas. Creo que es, bueno, un disparador para futuras charlas. Por lo que estuve viendo muy rápidamente en los chats, ha habido mucha gente de diferentes lugares, de Córdoba, de Argentina y de Latinoamérica, ¿sí? Así que, bueno, súper agradecida, de mi parte más que contenta por, bueno, por haber tenido la iniciativa, pero ahí fue solo en la punta del hilo. Esto no hubiera sido posible sin el acompañamiento de los dos disertantes de lujo que trajimos hoy, de AgroGlobal, que se encargó de toda la logística, de la Secretaría de Extensión, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, del Centro de Transferencia, de todos los profes del Centro de Transferencia que están también detrás de todo esto, y la facultad que siempre nos acompaña en nuestros proyectos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, Muchas Marcela. gracias. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación también, y un placer.
Bueno, muchas gracias a los tres nuevamente y bueno, les agradecemos a todos por haberse sumado y como ya les dije, los esperamos en la próxima, el jueves que viene.